Buenas noches. Ayer en un acto parejo a este y con una presentación que no era pareja esta, pero en la que decía que verán ustedes cómo les va a deleitar el ponente, pues me vi en el brete bastante desagradable de tener que estar a la altura de lo que habían sembrado quienes lo habían presentado. Y uno no, ni siquiera si uno fuera bueno, ni siquiera si uno fuera genial, no se puede ser genial sempiternamente, como decía Baudelaire. Hay que dejar regresos. Yo iba a comenzar dando las gracias, pero no demasiado efusivas. Dando las gracias a Mariano porque ha pensado en mí, no demasiado efusivas, porque considero que ya es un abuso el que yo perpetro con ustedes, porque es la enésima ocasión en que presento un libro de Mariano. Y aunque yo soy bastante fértil en hacer presentaciones, no lo soy tanto como Mariano en hacer libros. De manera que, gracias Mariano, pero a ver cómo salgo de este brete, como decía. Yo conocí a Mariano por un procedimiento invasivo, irruptivo por su parte, que es una costumbre de la que no ha jurado, sigue siendo así. De tal manera que se dice que me agradece que yo le haya dado alguna vez algún consejo. Yo dudo, soy bastante escéptico, o más bien soy profundamente descreído respecto de la posibilidad de que él lo haya asumido o tenido en consideración, lo habrá respetado, porque tiene una personalidad muy fundada en sus ancestros, como se le nota, en sus principios morales, como se percibe, también en sus propensiones estéticas. Y, en fin, aunque nos diga que sí, yo estoy convencido cuando le digo algo a Mariano que va a hacer lo que le peta en cada momento, lo que considera. Y si coincide con lo que le han dicho, pues hará como que es que le ha hecho caso a quien se lo ha dicho. Y si no coincide, pues no coincide, porque él tiene que ser ante todo fiel a su personalidad. Yo lo conocí porque me escribió una carta, no sé si solicitándome un prólogo o simplemente enviándome un libro que se llamaba, le afeé mucho el título, eso sí lo recordaré, Trozos de Cazuela Compartida, que era un título de un libro que lleve la palabra trozos, se cae por su propio peso. Pero bueno, el libro, sin embargo, tenía unos contenidos que a mí me subyugaron, no porque fuera la poesía que me gustaba a mí, a priori, sino porque era una poesía que, por una parte, le daba la mano a la poesía de los costumbristas, con los que nos educamos casi todas las personas de mi edad, porque eran los poetas que nos leían nuestros padres. Mi padre me leía, o me recitaba, mejor dicho, el Gaitero de Gijón de Campoamor, pero también el Ama de Gabriel Galán. Y yo oía resonancias de Gabriel Galán, de esa poesía telúrica, de esa poesía muy terruñera, también muy ancestral, muy conectada con los orígenes y por tanto muy original. Porque original no quiere decir novedosa, no quiere decir que sea algo que no se ha hecho nunca, sino original quiere decir que está conectado con el origen, con la raíz. Y por encima o por debajo de la calidad literaria de un libro, el de Mariano era un libro original, porque estaba conectado con esas raíces. Y después, yo que tengo una sarta de defectos muy dilatada y una de virtudes más recortada, tengo una característica que algunos reputan como virtud y que yo sé que es un defecto, que es que no sé decir que no. Que no sé decir que no. Cuando me solicitan algo, digo que sí y después algunas veces me planteo cómo salir de ese apuro porque no siempre estoy en condiciones de hacer lo que me propuse hacer o lo que me propusieron que hiciera. Entonces, al principio uno hace las cosas porque se comprometió. Y después, como me sucedió a mí, en el curso de una tarea que pensaba que sería laboriosa, o que sería trabajosa, o vamos a ser más crueles, o que sería pesada o difícil, pues le vas cogiendo el gusto y vas penetrando en los intersticios, en los entresijos, en las rinconeras de esa obra que al principio presentabas o prologabas
porque había dicho que sí. Y después la ibas conociendo a medida que ibas mostrándosela a los demás, que es algo que sucede mucho. Dicen los ingleses un refrán que viene muy a colación. Si quieres saber algo de algo, escribe un libro sobre ese algo de lo que ignoras, porque terminarás conociéndolo. Y algunas veces, haciendo algo para mostrarlo a los demás, el resultado primero es que terminamos entendiéndolo, comprendiéndolo nosotros mismos. Y ojo que comprender no es lo mismo que entender. No es lo mismo, porque entender es algo a lo que se accede mediante el ejercicio de la inteligencia, y la comprensión, en cambio, requiere de un grado, ahora se dice de complicidad, yo entiendo que complicidad es connivencia con lo malo. Entonces, diré simplemente de simpatía o de empatía, que también se dice ahora, con eso, con esa realidad que pretendes entender. Comprender es un poco más. Por eso decía un alumno cuando le mostraban algún cuadro de Picasso, cuando le hablaban de cubismo, decían algunos, no es que no lo entienda, no es que no lo comprenda, no es que no lo comprenda, es que no sea algo mío, es que no lo entiendo. Que es mucho más grave, claro, porque no había ni siquiera conexión intelectiva. Pues bien, en ese ejercicio yo fui comprendiendo la obra de Mariano independientemente del grado de concomitancia estética que tenga uno con la obra, porque nosotros podemos comprender algo, aunque no sería lo que quisiéramos nosotros en el caso hipotético de que nosotros fuéramos poetas, que no es el caso. Bien, en segundo lugar, el brete al que aludí al principio sobre las presentaciones, y que es algo que reitero siempre que tengo que hacer una presentación, porque creo que es un género literario que tiene unas normas sobre las que no se ha escrito incluso sobre los prólogos, se ha escrito sobre los títulos, no se ha escrito, o yo no sé que se haya hecho, sobre las presentaciones. Son un género literario muy peculiar en el que, por una parte, el que presenta, ya van a saber ustedes por qué digo lo que voy a decir, por una parte, el que presenta tiene que hablar bien, independientemente de cuál sea su juicio íntimo de la obra presentada, porque muchas veces, si ustedes lo saben, nos brindan, o nos ofrecen, o nos solicitan la presentación de un libro que todavía no está concluido o que todavía no hemos leído. Y una vez que hemos dicho que sí, tenemos que leerlo y averiguar si ese libro nos gusta, lo cual no empece para el hecho incontestable de que cuando lo presentemos vamos a hablar bien del libro. Entonces hay como una especie de obligación consistente en que quien presenta un libro lo hace encomiásticamente. Y esto no tendría ninguna traducción negativa si no fuera porque ustedes, que son los receptores de las palabras de quien habla, esto es, que son los receptores de los elogios que saben que tiene que decir, independientemente de cuál sea su juicio, el que habla, pues ejercen, aunque no lo quieran, se ejerce siempre, yo cuando soy el receptor, de incrédulo. Nos ponemos, digamos que hacemos una especie de suspensión de la credulidad y decimos, esto lo tenía que decir, ¿será verdad o no? Hasta el extremo de que algunas veces le preguntamos al presentador, ¿y qué tal está la obra? Cuando el presentador ha estado dilatándose durante media hora en hablar de la obra, por la que después le pregunta a alguien, hacen cerros tapados, después, cuando no oye nada. Entonces, yo siempre digo que incluso en las críticas, en las reseñas críticas que escribía, aprovecho para decir que yo no soy crítico o gaño, de la vejez del paisaje del tiempo no se podría ser nunca, pero sí lo fui sucesivamente, pero ya no lo soy, ocasionalmente hago alguna cosa por capricho, pero cuando lo tenía que hacer, y yo sabía que tenía que hablar bien porque te proponían una obra con la voluntad de que te gustara para que tú hicieras de transmisor de esos elogios, pues yo siempre decía, y creo que es verdad, que incluso cuando digo la mentira se me termina escapando la verdad. Entonces que siempre digo la verdad, aun cuando la convención me exija ir por otro territorio por el que me exigiría la convicción. La convicción tiene que ver con lo que uno cree, la convención tiene que ver con lo que uno tiene que hacer. De tal manera que yo algunas veces he leído alguna reseña
o he escuchado la grabación de alguna presentación que haya podido hacer y me pregunto, ¿y cómo me atreví a decir eso? ¿O cómo fui tan crudo? ¿O cómo no lo disfracé de algún modo para que... Bueno, presuntamente lo disfracé, pero no lo consigo hacer de modo que no se perciba lo que yo pienso de la obra. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Quiero decir que si digo un elogio, pues ustedes no se lo crean porque lo tengan que decir, créanselo porque yo les estoy diciendo lo que pienso de la obra. Lo primero que pienso es un ejercicio de generosidad totalmente infrecuente. Es un libro cuyo título me lo tenía que saber a estas alturas: Huellas y la dirección. Pues no se crean ustedes que es poca cosa, fíjense. Uno de los personajes más maravillosos a cuya lectura les empujo, si pudiera les daba un empellón para que lo leyeran, es un profesor de gimnasia y de retórica. Él era profesor de gimnasia, pero bueno, impartía retórica, inventado por don Antonio Machado para que pudiera decir lo que don Antonio Machado a lo mejor no se hubiera atrevido a decir. Lo que decimos aquí de la convicción y de la convención. Antonio Machado quizá no hubiera dicho algunas cosas que le permite que diga el personaje que él inventa, que es Juan de Mérida. Es un personaje, no solo es el personaje, diríamos que es pseudonímico a través del cual él habla, sino que es un personaje que tiene un alma que no es necesariamente confluente, no es necesariamente, diríamos que ni igual ni pareja a la de don Antonio Machado, aunque la ha creado don Antonio Machado. Y hay una pequeñísima entrada de Juan de Merena. Son entradas de muy pocas líneas, algunas de un par de líneas, otras de un par de páginas, las más extensas, donde mi memoria me suele ser bastante fiel, pero no aseguro que sea literal lo que yo voy a decir, pero más o menos comienza así la nota. ¿A usted le parecerá que Balzac es un gran novelista? Me preguntó, o le preguntó a Merena, un joven atenista de Chipiona. Guión. O sea, el joven atenista de Chipiona contestó: me parece un autor tan insignificante que nunca jamás he leído nada de él. Pues bien, esta mezquindad, que viene a ser una especie de alma pequeña, que constituye una suerte de ratería espiritual, es lo que mueve la charca literaria. Es lo que mueve la charca literaria o la charca socioliteraria. No hablo de pajas, lo digo porque lo he visto muchas veces. O sea, uno en determinadas votaciones, donde se eligen los 10 libros mejores, entre comillas los mejores, hay que sonreír, del año, por ejemplo, o de la década, o del siglo XX, del siglo XXI. Hace poco nos solicitaron los 10 mejores libros a tu juicio. ¿Y quién soy yo para decir cuáles son los mejores si no he leído ni el 1 por millón de todos los que se han publicado? Pero bueno, uno opera sobre un material previamente fijado ya por un canon. Entonces, muchos, como los que tienen que opinar, son aquellos sobre los que también se tiene que opinar, porque en el territorio de la literatura los poetas son también críticos, y los críticos casi siempre son poetas, pues elogian a aquellos que piensan que no les van a hacer sombra, o por lo menos no les van a hacer la suficiente sombra como para impedir que ellos ocupen uno de los sitiales, una de las hornacinas donde caben esos solamente 10 santones. O sea que ese procedimiento de votar al que no ofrece peligro para quitarte el sitio existe en el ámbito socioliterario, y como los poetas no están hechos de distinta pasta, decía Horacio que eran personas de mal talante, de mal carácter, genus irritabile pactum, la estirpe irritable de los poetas. Como no están hechos de materia distinta del resto de la humanidad, entiendo que la mezquindad, las envidiejas, las vanidades que van casi siempre de la mano de la ratería respecto de los valores ajenos, es algo universal, es algo que se da mucho. Entonces, el que alguien escriba
un libro que se llama Huellas de Admiración, para mí ya es no solo un ejercicio de generosidad, sino que es algo que literariamente tiene que traducirse, diríamos, en un arquetipo moral, que es el arquetipo que se genera, que se siembra en ese libro. Yo, cuando alguien admira, o sea, cuando hay un admirador que admira a un admirado, siempre pienso que el admirador tiene las virtudes que atribuye al admirado en muchísimas ocasiones. Voy a terminar en breve, pero terminaré con una reflexión sobre esto. Cómo nosotros, cuando hacemos un retrato, muchas veces terminamos haciendo un autorretrato. O sea, terminamos proyectando un arquetipo, un paradigma existencial al que a nosotros nos gustaría parecer. Conozco 1.000.000 de casos, o por lo menos 7, o 27. Y creo que no hay ningún autorretrato, por ejemplo, ya que he citado a Antonio Machado, podría hablar de otros, pero creo que no hay ningún autorretrato de Antonio Machado, de lo que él hizo. Uno, que no lo llama autorretrato, lo llama retrato. Sé que comienza en mi infancia, son recuerdos de un patio de Sevilla, en un cuarto claro, y que termina. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo y te lo equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Pues hay un autorretrato, mejor quiero decir más preciso, no mejor literariamente, que ese, que no es un autorretrato que se hace Antonio Machado de sí, porque no hubiera sido nunca tan vanidoso como para hablar encomiásticamente de sí mismo, sino que lo hace como un retrato de un maestro, de don Francisco Giner de los Ríos, que murió en el año 1915 y a los 2 o 3 días compuso una necrológica que es una maravilla de necrológica, que la publicó en un periódico de Baeza y que después, tomándola como falsilla en prosa, fue construyendo un poema que para mí es uno de los obeliscos, no por lo imponente, sino por lo conmovedor de la poesía española del siglo XX. Ese poema que dedica a su maestro, don Francisco Giner de los Ríos, y que comienza: como se fue maestro, la luz de esta mañana me dijo, van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja, murió, etc. Cuando ustedes leen eso, ¿de quién está hablando aquí Antonio Machado? Está hablando de un maestro, pero con el que siente un grado tal de sintonía espiritual que resulta imposible no pensar que ese modelo moral es el modelo de Antonio Machado. Y es incuestionablemente el modelo de Antonio Machado. De la misma manera que cuando retrata Rubén Darío a Antonio Machado, lo retrata con unos versos silenciosos y misteriosos una y otra vez, que son de aplicación a la persona que los escribe. Y digo esto porque este libro es un libro de admiraciones, o sea, es un libro que habla de otros, es un libro de medallones. Medallones porque antes se ha hablado de hornacinas, como en un panteón, hay hornacinas o hay medallones, donde va construyendo efigies, esculpiendo en altorrelieves las efigies de determinadas personas por las que él tiene algún tipo de cercanía espiritual. Pero, ¿cuál es el denominador común de todas ellas? O sea, ¿en qué se parece una a otra? ¿En qué se parece a alguien que es absolutamente irrebatible? Por ejemplo, Gabriel Miró. ¿En qué se parece Gabriel Miró? A una persona que vive en la actualidad, que no ha hecho ninguna obra, que no ha escrito Las cerezas del cementerio, ni ha escrito la novela de Oleza, y al que nos costaría muchísimo trabajo conectar desde un punto de vista exterior con Gabriel Miró. No solo nos costaría trabajo, nos daría muchísima vergüenza, porque estamos citados en ese libro, que alguien nos hará ponernos en sintonía, en la misma altura que Gabriel Miró. Entonces, ¿cuál es el denominador común? Pues el hilo que va engastando o que va ensartando todas esas perlas o esas cuentas de collar o cuentas de rosario. Y ese hilo es el que le da unidad a personajes que no son homogéneos, más bien que constituyen una realidad heterogénea, pero que están unidos por la admiración. Y si existe la admiración por parte de quien admira, es porque esa admiración está fundada en un concepto moral o en un concepto estético, que es el de Mariano Estrada. O sea, él no admira igual a Góngora que a Quevedo, o no admira igual a Cernuda que a Antonio Machado. Incluso si admirara al mismo personaje, dependiendo de cuál sea el momento de su vida,
del que pudiera hablar de él, pues podría decir casi lo mismo y también casi lo contrario. Como ocurrió con un poeta cuyo nombre es Silencio, porque no lo quiero delatar aquí, que dijo en cierta ocasión que Juan Ramón Jiménez era cristalino, Juan Ramón de Platero que era cristalino. Y después, cuando alguien se lo recordó, algo lo había hecho Juan Ramón, dijo: no, cristalino no, vidrioso. No iba el poeta en cuestión a dejarse ganar el pulso. Dijo que más o menos son sinónimos, pero nosotros sabemos qué significan lo contrario. Entonces, el denominador común es Mariano Estrada, el modelo moral de Mariano Estrada, que siente admiración por unos personajes y no la siente en cambio por otros. Este libro es un libro que está estructurado, diríamos que a martillazos. Martillazos porque, como decía que hacía el sargento de la mili, cuando teníamos que ser 102 y solo éramos 98 porque los otros habían ido a la cantina, pues sumaba y restaba hasta que le diera 102. Y ya está, y acomodamos la realidad a la cifra. Me da la impresión de que Mariano ha inventado unas cuadrículas, unas casillas, y después ha sopesado la oportunidad de dónde colocar a este o dónde colocar al otro. Evidentemente, a mí no hay que colocarlo en el ámbito de la literatura, pero hay otros autores, otros personajes, amigos suyos, conocidos o no, que hubieran podido estar en un lugar o en otro. Y para eso casi siempre en estas clasificaciones hay otros, que es donde el cajón desastre, donde cabe lo que no cabe en las categorías más estrechas, diríamos, más ajustadas. Bueno, pues él ha hecho, lo acaban de decir aquí, lo han dicho antes, una sección de literatos o gente vinculada a la literatura, después ha hecho una sección de gente vinculada a la filosofía, yo creo que un poco al pensamiento moral, y otra de otros, vinculada a las artes, pero donde las artes se dan la mano con aquellas personas que son importantes. A lo mejor lo son, porque lo ayudaron, porque estuvieron con él, porque han constituido una parte sustancial de su fotografía espiritual y humana, pero hacían fotografía, como Fernando Medrano, o eran rapsodas, como ese personaje, como Paco Llosa, del que me habló al principio con un entusiasmo feroz. Yo no lo conozco. Eso es lo menos relevante. Lo podría haber puesto por orden cronológico o lo podría haber puesto por orden alfabético, porque en el libro hay de todo. Diríamos que el carácter heterogéneo del libro desborda, como si fuera una riada, desborda las compartimentaciones que con la mejor intención, que con la mejor voluntad, ha hecho Mariano Estrada. ¿Por qué? Pues porque hay textos de autores vivos y de autores muertos, lo cual no sería necesariamente sustantivo si no fuera porque algunos de los autores muertos sí los ha conocido y por tanto son paragonables con los vivos, pero otros no los ha conocido, los conoce de leídas. No los conoce tampoco de oídas, los conoce de leídas. Por lo cual, él termina generando una efigie que, a saber si coincidiría o no coincidiría en el hipotético caso, pero imposible de todo punto, de que hubiera conocido a sus personajes. Porque hay autores a los que conoce de visu, diríamos, los conoce porque los ha visto, porque los ha palpado, porque los ha frecuentado, porque ha tomado café con ellos, porque ha discutido con ellos, porque ha realizado actos determinados con ellos, y hay otros a los que no, los conoce de lejos y en cierto modo los ha tenido que reconstruir. Entonces, hay una heterogeneidad de realidades admiradas que no a Mariano Estrada, sino a un geómetra, al dios geómetra cliniciano que bajara aquí a poner orden en el mundo, se le desbordaría de cualquier tipo de organización que hiciera, porque cada uno tiene su carga lunada, cada uno tiene su realidad, y esa realidad pues no se deja arrojar, no se deja escalar, aunque nosotros le pongamos anaqueles para colocarla. Pero como ocurre con las bibliotecas, sobre todo cuando entran hijos o nietos, pues al cabo de poco tiempo terminan siempre reproduciendo el orden del mundo, que es el caos.
¿Y cuál es la... termino? Claro. ¿Y cuál es la estampa, ese autorretrato que ha realizado Mariano Estrada respecto de personajes a los que pretende retratar? Pues yo diría que la primera característica es esa generosidad de la que he hablado al principio y que casi va de suyo, por el mero hecho de haber escrito un libro como este, un libro bien timbrado, bien escrito, también heterogéneo, en el que hay cosas escritas ad hoc para este libro y hay otras cosas recogidas de escritos anteriores, éditos o inéditos. Los éditos los hemos podido leer, pero que están perfectamente integrados en el libro. Porque la segunda característica, Mariano es una persona locuaz. Vivimos unos tiempos en los que el ruido ha hecho que aflore una especie de secta de sacerdotes del silencio, el hierarquismo del silencio, la palabra no dicha, es la que me va más lejos. Yo ya estoy harto de esas tonterías, porque no es ya una tontería. Quiero decir que las cosas las decimos con palabras. Esa especie de denuesto contra la palabra y poner los ojos en blanco ante el sagrario del silencio, me parece muy bien cuando hablamos de Santa Teresa, que también hablaba mucho, por cierto, pero muy mal cuando lo utilizamos ya como algo de mercadillo, diría. Mariano es una persona que se expresa con palabras, que lo hace de una manera locuaz, que lo hace de una manera siempre muy correcta y muy expresiva. Es una persona muy allanadora, entonces él no se repliega, él entra a nuestra casa, nos incita, nos conmueve, golpea en nuestras ventanas, nos envía sus mensajes y nos dice de su vida privada. Y en última instancia, en ese sentido, es una persona que responde a una imagen romántica de la poesía y de la literatura en general, que es la de la persona que se eviscera. Eviscerar etimológicamente es un poco grosero, pero sería como echar los entresijos, las tripas en el papel. Bueno, él se expresa muchas veces de manera que quien lo escucha, que quienes lo escuchamos, tenemos cierto pudor de escuchar lo que él nos dice porque pensamos, o quizá pensamos, que nosotros no nos atreveríamos, no salíamos a ir tan lejos. Cerraríamos con doble llave esa intimidad y no la daríamos a conocer. Mariano es una persona que está ahí, que llama a nuestra ventana, como decía, que irrumpe para contarnos su vida, que nos dice lo que piensa y lo que no piensa, que lo hace siempre de una manera artísticamente muy solvente y al que mueve fundamentalmente esa generosidad que es la que preside este libro. Así que aquí quedan mis palabras, les agradezco su atención y le agradezco a Mariano, ya digo, remontándome a las palabras del principio, de que haya pensado en mí, no solo para ponerme ahí de manera absolutamente justificada al lado de otros que sí son acreedores de su admiración, pero también para que me haya llamado para que yo les hable